siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, aquí en este espacio que nos concede RCR 750M. Aquí se habla libertad. Estoy aquí pues compartiendo con ustedes. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en el país. Vamos a tratar de establecer contacto con nuestros coordinadores regionales del Foro Penal para ver cómo se está desarrollando esta inicial actividad de protesta, este paro que ha sido convocado, esta huelga general que ha sido convocada para el día de hoy. Vamos también a hablar sobre cómo va el tema de la represión, vamos a hablar de lo que son las cifras, las estadísticas, los datos que maneja el Foro Penal hasta este momento, hasta el día de hoy, pero también vamos a tratar de establecer algún contacto con nuestros abogados aquí en Caracas que están encargados desde hace ya 3 días, por cierto, porque esto comenzó el 19 de agosto, de una audiencia de presentación que ha sido continuamente suspendida de 7 personas imputadas por el presunto atentado. Si no me falla la memoria, al día de hoy ya serían 21 las personas que han sido de alguna manera judicializadas por esta situación, por este presunto atentado, y de estas 21 personas, 7 estarían pendientes por presentación. Habría 2 más que estarían siendo trasladadas en Caracas en este momento, pero todavía no tenemos confirmación de eso, y también sabemos que de estas 21 personas, al menos 12 han quedado ya formalmente privadas de su libertad. 2 salieron bajo medidas cautelares una vez presentados, y esto está por ser incluidos en nuestras listas, en nuestras estadísticas del Foro Penal venezolano. Sin embargo, siendo que se trata de un caso delicado, de un caso complicado, estamos analizando, pues como siempre lo hacemos en el Foro Penal, con mucho detalle, todas y cada una de las situaciones, caso por caso, de manera individual, para poder afirmar con certeza que se trata de situaciones de prisión por motivos políticos. Con base, por cierto, en los criterios que hemos elaborado en el Foro Penal, concretamente Alfredo y yo, sobre lo que debe ser tenido como un preso político, criterios que han sido aceptados y validados por la comunidad internacional. Les saluda desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares; en la Gerencia de Producción, Willy Arcaya; en la producción, Kenyer Jaramillo; en los controles, César Arteaga; y de nuevo aquí quien les habla, Gonzalo Imiob Santomé, @Imiob Santomé, esto es @HIMIOB, B alta, Santomé, así todo pegado, mi apellido, mis 2 apellidos, Imiob y Santomé juntos. Bueno, vamos a comenzar por hablar de esta convocatoria del día de hoy a este paro. Se ha hecho desde algunos factores políticos, algunos están de acuerdo con esta protesta, otros no están de acuerdo con la protesta, piensan que no es efectiva, o que en todo caso, tal y como está planteada, no es efectiva. Nosotros desde el Foro Penal lo que tenemos que decir con respecto a esto es que un paro es definitivamente, independientemente de que estés de acuerdo o no con esa forma de expresión, es definitivamente una
forma de expresión pacífica de una queja. No hay nada más pacífico que el simple hecho de quedarte en tu casa y no afectar los derechos de nadie más, ¿no? Eso es lo que se plantea cuando se proponen este tipo de actividades, ¿no? De manera tal que mientras se mantenga dentro de los canales constitucionales y legales, pues es una protesta válida, pacífica, ¿no? Que tiene que ver, entiendo, de lo que ha pasado en los medios en términos generales con esta nueva realidad económica que, bueno, ya nos está afectando a todos, que empezó a tener vigencia desde el día de ayer, esta reconversión monetaria, pero va mucho más allá de eso. Tiene que ver con la elevadísima inflación, la hiperinflación que estamos padeciendo, estos erráticos derroteros económicos que está siguiendo el gobierno, que la realidad es inocultable, nos están afectando a todos, independientemente de si somos o no oficialistas, de si creemos o no en ese proceso revolucionario, lo pongo entre comillas, pues al final del día esta gravísima situación económica que estamos padeciendo nos está afectando a todos. Entonces entiendo que la protesta va por ese lado, ¿no? Básicamente reclamando un golpe importante de timón, un giro radical de lo que son las políticas de Estado en materia económica y también un giro radical en la política de Estado en cuanto a su relación con la ciudadanía. Recordemos que si en algún país está claro que el gobierno criminaliza a todo aquel que disienta, que se le oponga, incluso a todo aquel que militando en las propias filas del oficialismo en algún momento le resulta incómodo, ese ha sido el gobierno de Venezuela desde hace ya bastantes años. Entonces entiendo que la protesta va por allí. También quiero comentarles, el día de hoy está en curso, pues les decía, esta audiencia ya ha sido suspendida 2 veces, esta audiencia de presentación de 7 personas que estarían también, pues, supuestamente, presuntamente vinculadas a esta situación de el presunto atentado que tuvo lugar hace unas semanas ya en la Avenida Bolívar, supuestamente contra el presidente Nicolás Maduro. Eso vamos a revisarlo también, vamos a ver en qué estatus está esa audiencia. Los abogados del Foro Penal que han estado allí han tenido incluso que madrugar allá en tribunales y quedarse hasta muy altas horas de la noche, porque pareciera ser que esta estrategia de los tribunales de desgaste, de cansarlo a uno, a los abogados, a los familiares, es una estrategia que se emplea con la finalidad de evitar que las personas puedan defenderse, válidamente. Bueno, pero vamos a empezar con lo que es la realidad del día de hoy, la realidad del paro convocado por algunos sectores políticos, y vamos a comenzar por el estado Aragua. Tenemos en línea a nuestro coordinador del estado Aragua del Foro Penal, Dimas Rivas. Y Dimas, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, Gonzalo. Sí, bueno, perfectamente. Dimas, gracias por el contacto. No te preocupes. Cuéntame, vamos a hablar primero de cómo está la convocatoria a este paro que han hecho algunos sectores políticos, y después hablamos también de otras causas importantes que llevas tú en esa... Sí, bueno, en el estado de Aragua, el grupo de abogados y defensores activos de aquí, hemos hecho el recorrido por todo el estado y se ha acatado en un 80% aproximadamente el paro. La mayoría de los negocios de las zonas más comerciales del estado de Aragua, lo que es la Avenida Bolívar, Avenida Miranda, están cerrados. En estos momentos estoy en el Palacio de Justicia y los tribunales sí están trabajando normalmente, pero en línea general hay un paro acatado en un 80% aquí en el estado de Aragua. ¿Y alguna protesta, Dimas? Sí, bueno, en la madrugada de hoy, a eso de las 1:30, 2 de la mañana, se empezó una protesta en la avenida Ayacucho de muchachos residenciados de la zona, y fueron detenidos 2 personas, ¿ok? Fueron los ciudadanos Juan Luis Espinosa y Rafael Rodríguez. Desde esta mañana, desde las 7:30 de la mañana, que estamos tratando de ubicar el sitio de detención de estos muchachos, nos dijeron primero un sitio, resulta que nos dijeron la comandancia, tampoco es. Aparentemente están en el CONAS del estado de Aragua.
Tengo un grupo de abogados allá verificando la situación, si en verdad están ahí detenidos o no. Si no, se encuentran desaparecidos. Entiendo. Bueno, técnicamente están desaparecidos, porque si la autoridad los detuvo y se niega a suministrar o no suministra la información relativa a cuál es su destino, cuál es su paradero, pues desde el punto de vista de lo que es la estricta definición de una desaparición forzada, están desaparecidos. Esto es una práctica que lamentablemente se ha incrementado mucho desde el 2017 para acá, pero no es nueva, es importante destacarlo, Dimas, no es nueva. En el 2014 también, con muchos de los detenidos en esas protestas de 2014 ocurría más o menos lo mismo, no se les permitía. El ruleteo y toda esa cuestión, lo que llaman ruleteo. El ruleteo, que además en algunos casos, lo que pasa es que la gente que se presta a ello, por supuesto no lo denuncia, en algunos casos tiene como intención ejecutar un acto de corrupción, es decir, a las personas se las llevan, le das vuelta y le dicen, mira, para no judicializarte, para no presentarte ante la fiscalía, pues dame una plata que yo te libero, yo te escarcelo. Así mismo es. Y lamentablemente son las cosas, y hay que decirlo así, las cosas que están pasando en el país. Hemos recibido algunas denuncias de eso. Lo que pasa es que las personas que se favorecen de eso, pues evidentemente no lo denuncian. ¿Por qué? Porque están incurriendo en un acto de corrupción, pues están aceptando participar en un acto de corrupción. Bueno, Dimas, tengo también pendiente la audiencia de Rosa Virginia. De Rosa Virginia, sí, cuéntame cómo va eso. Bueno, Rosa Virginia, ella en la audiencia preliminar, que fue el jueves pasado, ella, la juez la escuchó, tenemos ya las resultas de la medicatura forense, donde tiene 3 patologías bien graves, lo que es un sangramiento gástrico, tiene sangramiento por las vías digestivas y tiene la hemoglobina en 7. Entonces, verificado por medicatura forense. Sin embargo, la juez no le dio la medida humanitaria que solicitamos en plena audiencia, por lo menos de un arresto domiciliario como mínimo, para que sea tratada pues su patología. Quedó privada de libertad en el mismo SEBIN de aquí del estado de Aragua y el pase a juicio. Entonces, bueno, vamos a hacer la revisión de la medida para ver si el tribunal de juicio le otorga pues lo que necesita esa muchacha urgentemente, ¿ok? Aparte de que ella es madre sola, soltera, de una familia muy humilde y tiene una niña de 7 años. Sí, además esa situación es bien delicada, Dimas, porque se trata de la salud de una persona, de un ser humano, que es en este momento absoluta responsabilidad no solo del juez, sino también de los funcionarios que están encargados de su custodia. Y eso no es porque lo diga Gonzalo y Miob Santomé, eso no es porque lo diga el Foro Penal, eso es porque lo dice la Constitución, porque así es que se maneja. De hecho, en plena audiencia dejamos constancia en acta de que cualquier situación de gravedad en cuanto a Virginia era responsabilidad del tribunal y del Estado, pues como está. Así es. Entonces la juez no quería plasmarlo en la audiencia, pero insistimos hasta que quedó plasmado, pues. Bueno, porque y esa es otra cosa que está pasando, Dimas. Como los jueces saben que todo lo que queda escrito perdura, se están negando a recibir las denuncias en audiencia, se están negando también a dejar constancia en las actas de las denuncias que se formulan. Ya ocurrió, recuerdo yo, con el caso del doctor William Aguado, si no me falla la memoria, y también en otras situaciones en las que los abogados, visto que estas personas pues habían sido, el caso del doctor Marulanda también, José Alberto Marulanda, me viene a la cabeza, como estas personas habían sido evidentemente torturadas, evidentemente golpeadas durante su detención, pues los abogados del Foro Penal que estaban allí, pues quisieron hacer mención expresa de eso y además obligar al juez a cumplir una obligación que está prevista en la ley, que es la de recibir esas denuncias y procesarlas de manera inmediata, remitiendo a las autoridades competentes las actuaciones. ¿Para qué? Para que se inicie contra los funcionarios que pudieran ser responsables de estos actos las investigaciones pertinentes, pero los jueces se niegan, ¿no? Se niegan a recibir esas denuncias y hacen como que aquí no ha pasado nada, hacen así como esos monitos de Toshogu, ¿no? Que no veo, no escucho. Sin embargo, la juez a raíz de esa presión que hicimos los 3 abogados que estábamos en la audiencia de que constara en acta pues la condición de salud de Rosa Virginia, ella como que se quiso lavar un poquito la cara
y le garantizó en el acta el derecho a la salud y que sea trasladada las veces que sea necesario a los sitios de asistencia médica inmediata. Pero eso no, con eso sabemos cómo actuó bien a la hora de que un juez ordena el traslado de una persona que tenga alguna patología, ¿no? O sea, que no la cumplen tarde. La muchacha tiene amibiasis también, el producto del desangramiento que tiene es producto de la amibiasis avanzadas que tiene. Entonces, es un caso de gravedad, pues. Porque... Así es. Bueno, Dimas, vamos a seguir pendientes, vamos a seguir monitoreando la situación del llamado a paro o a huelga, como lo quieran llamar, que ha hecho algún sector político en el país, particularmente en el estado de Aragua. Yo sí tengo que decir aquí en Caracas, en el camino, en el trayecto hacia acá, hacia la emisora que queda en la urbanización El Paraíso, ustedes lo saben, había sí bastante actividad. La verdad es que por lo menos de la zona que me tocó a mí recorrer, no podría decirse que se ha acatado verdaderamente el paro. Lo que sí hay es que no hay transporte. Está comprometido el transporte, o por lo menos está significativamente comprometido el transporte, y evidentemente eso hace que las calles estén un poco vacías. Por lo menos, reitero, en el trayecto que es desde mi oficina, que está en Altamira, hasta acá El Paraíso, eso fue lo que yo vi. Gracias, Dimas. Seguimos en contacto. Está bien, Gonzalo, un placer haber hablado contigo. Gracias. Bueno, así continuamos, así estamos en esta realidad que nos está tocando vivir. Decía Dimas, vamos a hacer el resumen, básicamente que en Aragua, del despliegue que han hecho los activistas, los abogados del Foro Penal, se demuestra que el paro ha sido acatado, el llamado a paro ha sido acatado en un 80% aproximadamente. Por supuesto, de todo esto se podrán tener ya una revisión más completa al final del día, cuando pues los factores políticos convocantes hayan hecho sus evaluaciones y sus análisis sobre cómo fue recibido por el venezolano este llamado a paro, este llamado a huelga general, como lo quieran llamar. Bueno, nosotros continuamos entonces acá, vamos a seguir tratando de hablar con algunos de nuestros coordinadores del interior del país para ver cómo está la situación en otros estados, porque es verdad que a veces, y esto hay que decirlo con mucha seriedad, a veces los que estamos en Caracas no nos percatamos de cómo se maneja la realidad, ese día a día, esa cotidianidad en otros estados del país. Por eso es que el Foro Penal siempre mantiene una comunicación muy directa, muy recurrente y muy activa con sus coordinadores y activistas regionales, porque son ellos los que le pueden palpar la vena a cada una de sus regiones, y son ellos los que nos pueden decir cómo es que se está dando una determinada situación en cada parte de nuestro país. Bueno, vamos entonces de momento a un corte y ya regresamos con más información sobre el paro y sobre nuestra materia, que es derechos humanos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando
al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hola, aquí estamos de nuevo, ya volvimos, les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Estamos haciendo un recorrido telefónico por todas las regiones del país. Estamos tratando de hablar con nuestros coordinadores para que nos indiquen cómo va evolucionando, cómo se va desarrollando este llamado a paro que ha sido formulado por algún sector político de nuestro país. Tenemos en línea a Laura Balbuena, coordinadora del Foro Penal en el Zulia. Está ella, entiendo ahora, en Maracaibo. Laura, ¿cómo estás? Buenos días, ¿me escuchas? Hola, buenos días, Gonzalo, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Mira, cuéntame, ¿cómo va el paro, cómo va el llamado a paro allá en la región, en el Zulia? Bueno, el llamado a paro ha sido acatado por el sector comercio, diría que un 70%, ¿verdad? Que hay muchas partes del comercio que están cerrados. Sin embargo, la afluencia en las calles está, diría que en término medio. Fue acatado un 50%. Si bien es cierto, no hay la afluencia de vehículos que normalmente se acostumbra aquí en Maracaibo, sí hay un gran número de vehículos en las calles, aunque no, casi nada está abierto realmente. Entiendo. Y cuéntame, Laura, vamos a aprovechar para hablar un poco de eso. Maracaibo, el Zulia en general, ha sido una de las regiones más golpeadas por esta carencia de servicios, particularmente el servicio de luz eléctrica, agua, etcétera. ¿Cómo está la situación en este momento allá? Hemos mejorado un poco. Realmente los cortes de servicio eléctrico ya no son tan prolongados como lo eran antes. Si antes eran cortes de servicio eléctrico de 30 a 40 horas, hemos mejorado al punto de llegar a 12 horas. Aun cuando esto evidentemente no es normal y ha traído pérdidas innumerables en el comercio e incluso en la vivienda de los zulianos, porque, por ejemplo, yo fui una de las afectadas que perdí más de 15 kilos de carne en mi casa, pues. Imagínate. Evidentemente es muy difícil refrigerar las proteínas, las verduras y ha afectado el bolsillo del zuliano en el sentido de que ha perdido enseres y víveres de cocina. Y Laura, cuéntame, ¿se han materializado protestas allá en la última semana? Sí, se han materializado protestas, pero protestas muy localizadas y en mayor medida ha sido en municipios foráneos como lo son Santa Bárbara, del Zulia, Machiques. En Maracaibo han habido pero protestas muy pequeñas. Ok, bueno, Laura, seguiremos monitoreando la situación. No sé si escuchabas antes, Dimas Rivas, nuestro querido amigo y coordinador de Aragua, nos decía que la situación allí era más o menos igual, un 80% de acatamiento del paro y también fundamentalmente a cargo del sector comercial. En Caracas la situación está, bueno, hay una tensa calma, pero ciertamente por lo menos en la zona en la que a mí me tocó recorrer, no podría decirse que ciertamente se ha acatado el paro, por lo menos no en una proporción significativa. Bueno, Laura, seguiremos pendientes de ustedes, nos tiene muy preocupados la situación allá. Me alegro mucho de que haya mejorado, aunque sea un poco, aunque lo ideal sería que en una nación con el potencial energético nuestro y sobre todo en un estado como el Zulia, ese tipo de cosas pues no pasaran, ¿no? Pero bueno, seguiremos adelante. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Saludos. Saludos, hasta luego. Bueno, vamos ahora entonces con la máquina de la represión. Vamos a ver cómo va la represión en nuestro país al día de hoy. La máquina de la represión. Desde el 1 de enero al 21 de agosto de 2018, 1 de enero de 2014 al 21 de agosto de 2018 se han materializado en nuestro país por motivos políticos 12.462 arrestos. De estos 12.462 arrestos, mantenemos un registro hasta ahora de 236 presos políticos debidamente certificados y validados como tal, es decir, 236 personas siguen materialmente presas, privadas de su libertad por motivos políticos.
pero también 7.321 personas, pongámosle siempre la lupa a este número, 7.321 personas siguen formalmente criminalizadas, sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos bajo medidas cautelares. Tenemos el registro de que por lo menos dos personas tienen boleta de excarcelación que sigue sin acatarse, sigue sin obedecerse. 810 civiles han sido presentados de manera inconstitucional e ilegal ante los tribunales militares. Esa es la realidad de la máquina de la represión al día de hoy. Les hago la salvedad, ya lo dije en la primera parte del programa, que con respecto al presunto atentado se han producido una serie importante de arrestos, de detenciones, que en el foro penal todavía estamos evaluando y analizándolos uno por uno a los efectos de verificar si en efecto se trata de una situación de prisión, de detención, de arresto por motivos políticos, y esto se debe hacer caso por caso, porque así funciona nuestra sistemática, así funcionan nuestros protocolos, ¿no? Tenemos hasta el día de hoy, por cierto, de las 236 personas que son formalmente presos políticos, tenemos hasta el día de hoy 37 mujeres presas, 3 adolescentes, son 27 condenados, 71 son militares y 7 quedaron privados de su libertad pese a que fueron de alguna manera forzados a admitir los hechos, es decir, a confesarse como culpables de un crimen que no habían cometido. Esta es la realidad de la máquina de la represión al día de hoy. Bueno, seguimos entonces conversando de estos temas que atañen, que tienen que ver con los derechos humanos. Seguimos conversando además con nuestros coordinadores de todo el país para verificar qué es lo que está pasando con el llamado al paro. Hasta ahora hemos hablado con Aragua y con el Zulia. Bueno, evidentemente por cuestiones de tiempo no nos va a dar chance de hablar con todos los estados, pero sí por lo menos quisiéramos tener un muestreo, un paneo general de cómo va la situación en el país. Les decía yo que hay una audiencia de presentación que comenzó hace 3 días ya, en la cual 7 personas están siendo imputadas por diferentes delitos que tienen que ver aparentemente con el presunto atentado contra el señor Nicolás Maduro. Estas personas son Elisa del Carmen Martínez, Madeleine Arcina de Sapienza, Cono Sapienza, Iván José Arcaya Noguera, Lucila Mina, Alfonso José Marluco y el general de división Héctor Hernández da Costa. Todos lo conocen, hubo un video en el cual pues se hablaba específicamente de su caso. Esas personas están supuestamente por terminar de ser presentadas el día de hoy. Están siendo presentadas, por cierto, ante un tribunal con competencia especial en materia de terrorismo. Esto quiere decir que el poder, el gobierno, de entrada ha precalificado estos hechos como hechos de supuesto terrorismo, y esto hay que analizarlo con lupa, porque no es casual que esto haya sido así, porque al gobierno le interesa generar, y siempre ha sido así, una matriz de opinión en la cual de alguna manera todo el que de alguna forma alce su voz, se queje, proteste contra el poder, pues no es un ciudadano, no es una persona que está ejerciendo sus derechos, sino es un criminal, y además un criminal de la peor ralea, del peor tipo que existe, que es un terrorista, ¿no? Entonces, por eso estas afirmaciones del poder siempre hay que tomarlas con pinzas. ¿Okay? Bueno, nos vamos de nuevo a un corte, luego seguiremos hablando de estos temas. Vamos a tratar después de contactar a alguno de nuestros abogados que esté en tribunales, que pueda hablarnos de cómo va esta audiencia, de cómo va este caso. Ya volvemos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares.
El economista Ronald Balsa destacó que los puestos de trabajo de muchos venezolanos están en riesgo porque no se sabe cómo harán las empresas para hacer frente a este incremento sustancial del salario mínimo en una economía que está prácticamente destruida. En primer lugar, porque no se comienza por una expresión que utilizó el presidente de la cadena, que es la rendición de cuentas. Estamos muy cerca ya del mes de octubre, que es cuando se espera la presentación del presupuesto nacional, y el presupuesto no estuvo dentro del discurso, a pesar de que el presidente dijo que había reformas en el impuesto sobre la renta o en el IVA, y ha anunciado que PDVSA no va a pagar impuestos durante este año, que algunos importadores van a ser exentos de impuestos, que el precio de la gasolina se va a incrementar para evitar más pérdidas. No hemos visto cómo los ingresos del país se consolidan para financiar los gastos que el presidente nos ha reconocido ya. Estuvo financiando con emisión monetaria durante todo el periodo que ha transcurrido previamente, ¿no? y que el mismo presidente reconoce ha impulsado la indemnización. Así que no haber hablado del presupuesto es prácticamente no haber dicho nada que pueda ayudarnos a pensar en financiamiento internacional o en cierta tranquilidad por parte de los acreedores que pudieran refinanciar sus deudas, ¿no? El economista Ronald Balsa destacó que los puestos de trabajo de muchos venezolanos están en riesgo. Calles de casi todo el país amanecieron prácticamente vacías por el paro convocado este martes por la dirigencia de la oposición. Migrantes venezolanos temen nuevos ataques en su contra en la frontera norte de Brasil. En internacionales, la ONU advierte de que Corea del Norte no ha abandonado su programa nuclear. 11 personas muertas dejó el desbordamiento de un río en Italia. Y en los deportes, el exatleta jamaicano Usain Bolt, 8 veces campeón olímpico, completó este martes su primer entrenamiento con el Central Coast Mariners, equipo de la categoría A del fútbol australiano. La nadadora china Liu Xian batió hoy el récord del mundo de los 50 metros espalda en la final de los Juegos Asiáticos, que se disputan en Yakarta. 11:32. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Por estas calles la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía, y cada vez que asomaba el rostro se le reía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas. Por eso cuídate de las esquinas y no te distraigas cuando caminas, porque para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Y fíjense, hoy abrimos nuestra parte musical con esta canción, Por estas calles, porque esta canción es ya viejita, ya es uno de estos clásicos venezolanos, pero es increíble la vigencia que tiene.
es increíble cómo todo lo que describe Giordano en esa canción, que además sirvió de tema musical para una novela que tuvo muchísimo éxito, que se llama precisamente Por estas calles, todo lo que allí se dice, hoy lo tenemos absolutamente a la mano, a la vista, y además multiplicado por cifras que se parecen mucho a la de esta hiperinflación que estamos padeciendo. Es decir, todos esos males hoy están multiplicados por muchísimo. Y lo digo porque pareciera ser que estamos como amarrados a una situación en la cual los venezolanos no terminamos de entender que a este buque que es la nación solo la podemos echar adelante si trabajamos todos unidos por ella y no todos tratando de sobrevivir y de ser egoístas en nuestros planteamientos, en nuestra forma de ver las cosas. Sí, tenemos, me están diciendo, ya vamos a seguir hablando un poquito de esto, me están diciendo que ya tenemos a Abraham Cantillo en línea. Abraham es nuestro coordinador en el estado Lara. Hola Abraham, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, buenos días y buenos días a todos los radioescuchas. Mira Abraham, cuéntame cómo está el proceso de acatamiento o de no acatamiento a este paro que ha sido convocado por sectores políticos allá en el estado Lara. Bueno, en la calle no hay mucha fluidez de personas, la realidad es esa, ¿no? Y bueno, pero todo pareciera que es por la cuestión del transporte, ¿no? Pues ha mermado, diría un 90%. Bueno, es que ya en el estado, pues ya esto ya lleva un tiempito, ¿no? Que ya de hecho no hay concesiones para las rutas. Las rutas quiere decir las líneas, pues así se le llama ruta aquí en Barquisimeto, es el nombre que tiene, ¿no? Pero es la concesión de las líneas donde están los carritos por puestos. Ah, bueno, o sea, eso es algo que tú planteas bien interesante, Abraham, porque no hay concesión. Aparentemente se eliminaron las concesiones porque por ejemplo, la que iba de un lado a otro agarra la que más le convenga, y eso es así aquí, pues digamos en el azar de conseguir cómo trasladarse. Bueno, fíjate que eso es interesante, te decía yo, porque una de las cosas que yo escuché en relación a este llamado a paro es que en realidad no iba a darse una situación muy diferente de la que ya se vive y se padece en todo el país, porque el país está prácticamente paralizado. El aparato productivo nacional está en caída libre, y eso es una realidad inocultable, y definitivamente la gente lo que está es amarrada a un esquema de supervivencia en el cual las ciudades poco a poco han quedado despobladas, ¿no? Uno ve, por ejemplo, aquí en Caracas, por solo mencionar un ejemplo, cómo ya a partir de las 4 o 5 de la tarde las calles están verdaderamente vacías, y eso de los negocios que abrían hasta altas horas de la noche, esa situación que se veía de relativa apariencia de prosperidad, por mencionarlo de alguna manera, pues ya no se ve, ya no se vive, ¿no? Pero sí es cierto que el tema del transporte, pues, que está tan golpeado, porque no hay repuestos, no hay cauchos, no hay manera de mantener las unidades, y además tenemos el tema de las rutas, que ahora se las están quitando a las líneas tradicionales y se las están asignando a las perleras y a estos grupos, pues, irregulares de transporte, pues está afectando también. Dime, Abraham, si te escucho. En el estado, la famosa perrera es casi que normal, pero ya lleva un tiempo, no es nada nuevo. Ahora, me comentaba una persona el día de hoy, que ahora el otro problema es que hay menos, y las que están funcionando pues ya no reciben los billetes que anteriores. Entonces ahora tenemos un doble problema, es que el billete anterior, por ejemplo, hay un billete, el de 500 ya no tiene validez para las personas, o para los transportistas dicen que ya no van a tomar ese billete. Entonces es un problema que ya se agudiza, porque aparte de que no hay efectivo o que no había efectivo, no sabemos si en este momento va a haber efectivo. Pues yo hasta los actuales momentos en mi persona, pues yo no tengo los billetes, no lo he tenido en mi bolsillo hasta ahorita. No, entiendo que todavía no se están dando, por lo menos no en su totalidad. Ciertamente esos billetes viejos, primero que se supone que aunque iban a circular de manera relativamente paralela con los nuevos billetes, pues esos billetes lo cierto es que no los acepta nadie. De hecho, los de 500 bolívares aquí en el estado no los quieren aceptar. Sí, bueno, aquí en Caracas tampoco. En todo caso, baja una bomba de gasolina y puedes medio pagar con eso, claro. pero además pagas mucho más de lo que en realidad te cuesta. Bueno, yo tuve la oportunidad de pagar, tanqueé y pagué con el billete de 1.000 bolívares anteayer, y le tuve que dar el billete, porque el tipo me dijo, no tengo cómo te devuelve, ¿verdad? Y tampoco me iba a poner a pelear. Bueno, está bien.
No, y además que lo que te devuelva pues no vale absolutamente nada. Obviamente, incluso, a la gracia de Dios que por lo menos esté gasolina para circular. Así es, incluso yo he registrado casos de gente que ya no paga ni siquiera con billetes, paga con cigarrillos, paga con chocolates, paga... Sí, uno que me llamó mucho la atención, que pagó con un cambur, tenía un cambur en el carro y lo puso en las redes sociales. Bueno, al bombero le di un cambur y me dijo, no vale, tranquilo, vete tranquilo. Y a mí me pasó, y eso sí es a título personal a mí, que yo me desplazo en una motico de estas chinitas, y cuando fui a echar gasolina, resulta ser que la moto pues consume lo que eran antes 50 bolívares, ahorita no sé ni cuánto es eso. Y le pagué al señor con un billete de 500 y el señor me dijo, no, chico, déjalo así, no me pague, váyase tranquilo. Es decir, ya los bomberos ni siquiera estaban tomando en cuenta el valor que tiene la gasolina, ¿no? Bueno, parte de las distorsiones que nos ha tocado vivir. Abraham, cuéntame un poco, sé que el Estado Lara ha estado bastante movido con las detenciones de personas supuestamente vinculadas al presunto atentado. Cuéntame cómo ha estado esa situación por allá. Bueno, nosotros aquí en el Estado hemos tenido 3 personas visualizadas, ¿no? Pero aparentemente hay allanamientos de personas que las entrevistan y después las sueltan porque no tienen relación a la entrevista que ellos están esperando. Bueno, no lo sabemos. Sin embargo, pues ya obviamente en el centro de denuncias, formal denuncias, tenemos a 3 personas, a una señora apellido Martínez, Elizabeth Martínez. Elisa, sí, la están presentando ahorita, sí. A su tío, a Elizabeth la están presentando a su tío, que es el señor Eugenio, que tiene 68 años de edad, casualmente, y a un joven que se llama Jorman. Pero el problema del joven es que hay una mala información, no se sabe si lo presentaron, si no lo presentaron, porque nosotros no tuvimos información de ningún tipo, solo tuvimos la información de lo que se le podía dar y lo poco que tenían los familiares, porque toda la información estaba sesgada. Estamos ahorita esperando, pues, si está en Caracas, obviamente lo trasladaron a Caracas, pero tenemos esa diatriba en lo personal. Ok, bueno, seguimos nosotros aquí en Caracas, tenemos a todos los abogados de guardia, entendemos que hoy están ya en Caracas 2 personas más. Debe ser el señor Eugenio, sí, y pero, el tío de la señora. Pero aparentemente todavía a esta hora no aparecen en las listas de distribución, es decir, no sabemos si van a ser presentados el día de hoy o no. Bueno, muchas gracias, Abraham. Te dejo porque tenemos a Raquel Sánchez del Foro Penal en Táchira para que nos cuente, Raquel, cómo está la situación por allá. Hola, Raquel, ¿me escuchas? Sí, buenos días, Gonzalo. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, Raquel, ¿cómo está el acatamiento o no acatamiento del paro hecho por llamado por algunos factores políticos del país? ¿Cómo está la situación allá en el Táchira? Bueno, mira, te informo que el Táchira mantiene un paro a medias desde hace varios meses. El transporte público prácticamente está en cero, excepto el que baja la frontera, es decir, a San Antonio, que pues colinda con la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, el día de hoy pues el comercio medianamente abrió, el que viene abriendo regularmente se mantiene abierto, supermercados están abiertos, las colas en las estaciones de servicio son bastante largas, eso ya es rutina en el estado Táchira. Sin embargo, nos informan que desde temprano han habido problemas con el tema del sistema. Y la luz que está en cada rato, tenemos apagones en el estado Táchira que pues nadie explica. Sin embargo, en cuanto al paro como tal, pues en un 80% los negocios que estaban funcionando, funcionaron. Y el tema del transporte, pues como te digo, ya es algo que se viene viendo en el estado de Táchira. Es decir, no hay transporte en el estado, es muy poco realmente el que está funcionando, sobre todo el Trans-Táchira, que son los buses rojos. Y el tema de la gasolina pues complica más el tema del transporte. Claro, claro. Y cuéntame, Raquel, ¿se han materializado protestas recientes por allá? En el estado Táchira, en los últimos días las protestas que se han desarrollado están vinculadas con el tema del gas doméstico y con el tema de las vías, porque por el tema de las lluvias, lo que es el paso a el Táchira y el paso a Rubio ha colapsado casi que en su totalidad, y por eso las personas han demandado de los entes gubernamentales atención en este tipo de problemáticas. Hasta los momentos no se ha avanzado,
en el tema del restablecimiento de esas vías, y por ende pues ha sido bastante complicado el de poderse desplazar de los habitantes de esta zona. Asimismo, restricciones en los servicios públicos como lo es el gas doméstico, ya que si bien es cierto que en un panorama normal donde la vía funciona no reciben el mismo, pues en estos momentos menos tienen acceso a ese tipo de servicios. Claro. Las protestas han estado más que todo encaminadas en ese aspecto, al reclamo de servicios públicos, y no hemos tenido conocimiento de protestas que estén vinculadas al tema de la reconversión o al tema de las medidas económicas. El sector salud también ha hecho ciertas manifestaciones y otros gremios que se han pronunciado. Claro. ¿Ha habido detenciones en esas protestas, Raquel? En estos momentos no. Okay. No. Creo que la última detención fue aproximadamente hace un mes o 20 días, en donde se produjo en un primer momento, pero no fue procesado. Fue liberado sin presentación. Que fue liberado sin presentación. Ok, bueno, muchísimas gracias, Raquel. Tenemos a María Fernanda Torres, abogada del Foro Penal, aquí en Caracas, por cierto, que es una de estas guerreras que ha estado batallando en la defensa de varios de los casos que tienen que ver con este presunto atentado, las personas que han llamado pues al Foro Penal para que los asistamos gratuitamente. María Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿estás allí? Hola Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, María Fernanda. Mira, antes que nada quiero advertir que particularmente de algunos de los casos que lleva María Fernanda, ella no puede hablar abiertamente porque el expediente está sujeto a reserva expresa, de manera tal que no puede decir ciertas cosas, pero vamos a hablar de lo que sí nos puedes comentar, María Fernanda. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la situación de esas audiencias en las que tú has estado? ¿Cuántas personas han sido presentadas? ¿Cuántas han quedado privadas de libertad, etcétera? Bueno, tal como lo informó el propio fiscal general la semana pasada, el día martes, en una rueda de prensa que dio, hasta el día martes ya eran 14 personas formalmente procesadas en la causa que se está ventilando ante el Tribunal Primero de Terrorismo, de las cuales 12 están privadas de libertad. El día domingo se presentó una nueva audiencia con 7 personas más, y hasta el día de hoy no ha culminado esa audiencia y los abogados están convocados hoy a culminar pues esta audiencia de presentación. Sí, es importante destacar, Mafer, corrígeme si me equivoco, que en este bloque de estas primeras 14 personas es donde está Requesens, ¿verdad? Es correcto, el diputado Juan Requesens fue presentado la semana pasada, el día martes culminó la audiencia de presentación donde él se encontraba. Exactamente. En general, Mafer, sin hacer mucha especificidad, ¿cuáles han sido los cargos imputados a estas personas? Bueno, en líneas generales te comento de las 7 personas de la audiencia donde yo estuve, fueron imputados por 7 delitos: homicidio intencional calificado en perjuicio del presidente de la República en grado de frustración, homicidio intencional calificado en perjuicio de 7 funcionarios de la Guardia Nacional por motivos fútiles, igual en grado de frustración, el delito de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, daños a la propiedad y uso de artefactos explosivos en espacios públicos. Esos son los 7 delitos que tienen estas personas. Los delitos del diputado Requesens tienen una variación en cuanto a las precalificaciones, que no la recuerdo ahorita exactamente, pero en líneas generales digamos que es esto. Tal como lo comentaste, bueno, el expediente está en reserva, una reserva especial que solicitó la propia Fiscalía por 15 días, por tanto los abogados que formamos parte del expediente tenemos prohibido por parte del tribunal emitir cualquier opinión en relación a la causa como tal. Así es, por eso es que estamos corroborando más bien lo que ya ha sido dicho por el propio fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Es correcto. Muchas gracias, Mafer. Tenemos que irnos a un corte, ya regresamos con el último segmento del programa. Aquí les habla Gonzalo Imiob en Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750, @prensa_rcr. Y buen provecho. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores, y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza. Bueno, seguimos escuchando Por estas calles. Yo les estaba hablando de la vigencia que tiene esta canción hoy por hoy de Giordano y de la vigencia del mensaje que tiene también. Estamos mucho peor de cómo estábamos cuando esa canción vio la luz. Pero vamos a seguir hablando de cómo está la situación en el país. Tenemos a Pedro Arévalo, nuestro coordinador de Nueva Esparta. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Ay, se nos cayó. Pedro, buenos días. Buenos días, Gustavo. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Bien, bien, todo chévere. Cuéntame cómo está la situación allá en Nueva Esparta en relación a este llamado a paro que han hecho algunos factores políticos en el país. Bueno, el llamado a paro lo que ha es confirmado la paralización del Estado de Nueva Esparta porque los servicios aquí están, bueno, con una calidad pésima, y podríamos decir que un 80%, un 85% del llamado al paro ha sido receptivo en ese aspecto, pero Nueva Esparta está parada, los servicios básicos están colapsados. Margarita le van a cambiar el nombre y le van a poner acá atrás, nadie puede salir, nadie puede entrar. No hay servicio aéreo, no hay servicio marítimo, es un caos verdaderamente. Bueno, yo doy fe, yo estuve ahora precisamente con Pedro allá en Nueva Esparta, estuvimos dictando un taller sobre litigio estratégico y la verdad que la situación de la isla es bien complicada, los servicios son muy limitados, la electricidad está grave, el servicio de agua potable está también grave y el día de ayer, que fue precisamente cuando regresé, verdaderamente Margarita parecía una isla fantasma, ahí el movimiento en las calles era virtualmente nulo y en general esa en otra oportunidad bollante economía de la isla pues hoy por hoy está completamente desaparecida. Uno circula por aquellas avenidas emblemáticas, la 4 de Mayo, la Santiago Mariño, donde había tanto negocio y tanto comercio tan activo y hoy por hoy pues eso ya no es así. Sí, la calle Igualdad desaparecía todos los comercios, en la calle Santiago Mariño a las 3 de la tarde están cerrando, abren a las 10 de la mañana, o sea, es un caos total ya lo que estamos viviendo en la isla de Margarita. Ahorita hay una declaración por parte del gremio médico de emergencia en el sector salud. Los abogados estamos declarados en emergencia en el sector del Poder Judicial, no hay máquinas de escribir, no hay computadoras, no hay tóner, no hay a los alguaciles
la mitad se ha ido, las secretarias se han ido, han destituido alrededor de más de 40 jueces. La emergencia está latente. Así es, Pedro. Bueno, mira, Pedro, aquí me están haciendo señas, tenemos que dejarte, pero bueno, ya tenemos un balance. No, gracias a ti y gracias por tus atenciones allá en la isla cuando estuve ahora recientemente. Bueno, nos toca despedirnos ya a todos, de todos ustedes. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal Venezolano. Hemos hecho un paneo nacional dentro de los estados que pudimos contactar por razones de tiempo. Vemos que en el interior del país, al parecer, el paro se ha acatado de manera parcial, en Caracas igual, y vemos que lo que sí está claro es que la situación en general económica, política, social está bastante complicada en nuestra nación. Bueno, se despide de ustedes Gonzalo Imiob Santomé, les decía, director vicepresidente del Foro Penal. Estoy aquí haciéndole el quite a mi hermano, a mi amigo, al director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, y a nombre de la estación se despide de ustedes desde la dirección general Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Willis Arcaya, desde la producción Kenia Jaramillo y desde los controles César Arteaga. Bueno, sigamos adelante. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM.